Bien, en esta mañana tenemos nuevamente la oportunidad de dar gracias a Dios en primer lugar y de poder llevar una palabra, un mensaje a los hogares que muchas veces hace falta un mensaje de Dios. Pero hoy vamos a hablar de un tema que como cristiano muchas veces los impide poder recibir la bendición de Dios, de llegar la bendición a nuestros hijos, de poder ver un hogar feliz. Y la palabra de Dios hoy nos va a enseñar a nosotros dónde está la clave de la bendición, dónde está el momento especial que Dios quiere llegar con bendición a nuestros hogares, por lo cual nosotros en esta mañana vamos a dar lectura a una palabra de Dios. Vamos a llevar esta palabra para que entendamos que Dios lo que necesita de nosotros no es estar bajo una esclavitud de maldición, sino estar bajo una bendición de Dios, la cual, como es en todo lugar, cuando se habla de la palabra de Dios, tiene que haber una reverencia, tiene que haber un temor, tiene que haber un orden total, en lo cual le daremos una lectura bíblica. Y en el libro de Malaquías, capítulo 2, viene una palabra para nuestras vidas y se le va a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar glorias a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las maldiciones, porque no os habéis decidido de corazón. Amén. Esta palabra, cual ha sido leída, es la que hoy día, a lo mejor a muchos cristianos, a muchas personas que los cuesta muchas veces entender la palabra de Dios, los va a sacar de muchas dudas, de muchos errores. Pero como esta palabra fue leída, a Dios elevamos una oración en esta hora para dar gracias y para que Dios bendiga aún más esta palabra. Oraremos al Señor. Señor, una vez más vamos a su presencia. Este mensaje, Señor, sé y mi confianza, Dios mío, que llegará a muchos hogares. Señor, lo escucharán muchos jóvenes, muchas señoritas. Por eso sé que cuando se habla de usted, cuando se predica de usted, Señor, su palabra va en crecimiento. Usted es el que bendice los hogares, usted es el que bendice nuestras vidas. Y por esta palabra, Señor, reciban bendición todo aquel que tenga la oportunidad de oír este mensaje. Ruego una bendición del cielo, que es la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien. Al comienzo de la palabra, y hoy en día nosotros lo hacemos muchas preguntas, de las cuales nos cuesta recibir la bendición de Dios. Cuesta que Dios abra las ventanas del cielo y derrame la bendición sobre nosotros. Pero aquí el profeta Malaquías, cuando le hablaba al pueblo de Israel,
cuando le decía que las bendiciones se volverían maldiciones, es cuando el cristiano se rebela contra Dios. Es cuando el cristiano no acepta a Dios de todo corazón. Hoy en día, y la palabra de Dios, ¿no es cierto?, también lo dice, podemos llevar años. Hemos escuchado en distintas partes, distintas predicaciones, o distintos hermanos llevan 10, 20 años en la iglesia y viven en pruebas, viven enfermos, viven con muchas dificultades. Pero la palabra de Dios dice que cuando Dios habló a Moisés y le dijo que lo sacaba de Egipto y lo llevaba a una tierra prometida, lo llevaba a una tierra donde había tal vez bendición, Dios lo sacó porque quería que su pueblo de Israel fuera bendecido, alcanzara la bendición. Si en Egipto el pueblo de Israel estaba en esclavitud, no podía ser libre, Dios lo sacó para hacerlo libre. Aparte de eso, Dios lo sacó para darle bendición, para que sus hijos, para que esa generación fuera feliz. Pero hoy en día, si nosotros meditamos en la palabra, cuando Dios llama al joven o llama tal vez a una familia, la saca del mundo, la saca no para traerla a que sufra esa persona, sino que Dios la saca para sacarla de sufrimiento a bendición. Pero ¿por qué las bendiciones no llegan? ¿Por qué en los hogares cristianos hoy en día no hay tanta bendición, no hay tanta felicidad? Si uno se preguntara y uno dice, Señor, pero usted me ha prometido bendición, usted me prometió abrir las ventanas del cielo y derramar bendición en mi hogar. Es más, la palabra de Dios en el libro de Malaquías capítulo 3, ahí habla y dice que aún Él reprendería el devorador del hogar. El devorador es el diablo que viene a destruir su familia, viene a destruir su hogar, viene a destruir sus hijos. Y uno dice, Señor, pero yo estoy sirviéndole, ¿por qué mi familia pasa esto? ¿Por qué estos problemas no se pueden solucionar? Pero la palabra de Dios, mire lo que dice en esta mañana para usted. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar glorias a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. O sea, cuando uno hace un compromiso con Dios, aquí el pueblo de Israel, cuando se rebeló contra Dios, Dios dijo las bendiciones que tenía para el pueblo de Israel se volverán maldiciones. ¿Por qué? Porque nadie puede irse contra Dios. Ahora, usted es el pueblo de Israel. Usted, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, es el Dios mío. El Dios que nosotros necesitamos, el Dios que nosotros los prometió. Él los prometió para que nosotros fuéramos de bendición en la tierra. Ahora, la palabra de Dios es para nosotros. En aquel tiempo, Dios le dijo al pueblo de Israel todo lo que le había prometido, todas las bendiciones que a él se le habían prometido, se volverían maldiciones. Hoy en día, dentro de las iglesias, dentro del pueblo de Dios, predicamos de bendición, predicamos que Dios bendice, hablamos de un Dios solo de bendición. Pero hoy la palabra a mí me dice que Dios me va a bendecir siempre y cuando yo me convierta, cuando yo me arrepienta a Dios, cuando yo deje de caminar tal vez en el mundo y acepte a Dios de todo corazón,
las promesas de Dios estarán para mi vida. Hoy en día, para usted, joven, para usted, hermana, que va a escuchar esta palabra, que tal vez usted ha dicho, pero en mi iglesia predican que Dios bendice. Sí, Dios bendice. Pero Dios dice que Él bendice a aquel que hace la voluntad de Dios. Dios no va a bendecir al rebelde. Dios no va a bendecir al soberbio. Dios no va a bendecir al que no se somete a la palabra. Dice la palabra de Dios que Él va a bendecir a sus hijos. Él va a bendecir a sus hijos. Si yo soy hijo de Él y me comporto como un hijo, en mi hogar va a haber felicidad. En mis hijos va a haber felicidad. Pero si yo me rebelo contra Dios, si yo soy el sacerdote del hogar, si yo soy el dueño soy el padre de familia, la Biblia dice que la bendición viene por la cabeza. Y en el hogar la cabeza es el hombre. Que Dios bendiga esta palabra. Hoy en día nos cuesta entender, y uno dice, pero si yo busco a Dios, el buscar a Dios y entregarse a Dios es muy distinto. El someterse a la palabra de Dios. Si hoy podemos ver, el rey Saúl, tal vez, ¿cómo terminó el rey Saúl? El rey Saúl terminó derrotado, terminó tal vez en maldición, porque se rebeló contra Dios, porque no llevó la verdad contra Dios, porque no habló de la verdad que Dios quería. Y hoy en día eso está pasando en los hogares, eso está pasando en las iglesias. Hoy en día nos está predicando que toda persona que acepta a Dios, que se arrepiente a Dios, esa persona va a alcanzar bendición. Hoy queremos y llevamos la palabra y le ofrecimos bendición a todos. Pero la Biblia a mí me dice que el que no da la gloria a Dios, que el que no busca a Dios en espíritu y en verdad, no va a estar bajo una bendición. Si yo soy un desobediente, no voy a estar bajo una bendición. Voy a estar bajo una maldición. Porque Dios no está con el desobediente. Dios está con el obediente. Si en mi iglesia hay personas que tal vez llevan tiempo y no alcanzan bendición, no es culpa tal vez del siervo vigilante, del pastor de la iglesia. La bendición baja cuando yo quiero tomar la bendición. Cuando yo quiero, ¿verdad?, tomar la bendición, que baje la bendición de Dios. Yo voy a aceptar a Dios. Que Dios bendiga este mensaje. Las maldiciones, las bendiciones se volverían maldiciones. Ahora, ¿por qué Dios le dijo al pueblo de Israel que se volverían maldiciones? Porque el pueblo de Israel, conociendo la verdad, conociendo que había un Dios que lo había sacado de la tierra de Egipto, ellos se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra el que le había sacado de la esclavitud. Hoy en día, ¿cuántos cristianos que Dios los sacó del mundo, los sacó de la amargura, los sacó de la enfermedad? ¿Cuántos cristianos que hoy en día se han olvidado de que Dios los sacó de donde nada valía? Y hoy, porque Dios le dio la oportunidad de bendecirles en sus hogares, en su trabajo, se han olvidado de Dios. Se han olvidado que esas bendiciones se pueden volver maldiciones en su hogar. Espero que esta palabra de esta mañana sea de bendición en su hogar. Dios, si le llamó a usted, si Dios llamó a su hogar, si Dios llamó a sus hijos, los llamó para que fueran de bendición. Dios no lo llamó, Dios no lo sacó del mundo para hacerlo un hijo amargado. Dios no lo sacó de Egipto
para que el pueblo de Israel fuera amargado. Dios te sacó del mundo para que fueras bendecido, para que su hogar fuera bendecido. Hoy este mensaje era necesario predicarlo, es necesario hablar de esta palabra, porque hay muchas preguntas que nosotros los hacemos. Nosotros decimos, llevo 20 años en la iglesia y todavía vivo en la pobreza, todavía vivo bajo, tal vez en mi hogar no puedo surgir. El día en que surjas va a ser cuando aceptes que Dios administre tu hogar, cuando Dios administre tu familia, cuando Dios administre su vida, su hogar va a crecer. Porque la palabra de Dios dice que donde el hombre edificare y Dios no edificare, eso no prosperará. Pero si Dios edificare, eso va a crecer. Por eso, hoy quiero decirle, si usted estaba preguntándose en su vida, si usted se hacía muchas preguntas y decía, en mi hogar está pasando esto, mis hijos están pasando esto, ¿qué está sucediendo en mi hogar? Y yo sirvo a Dios. Hoy hácete esa pregunta. Hoy hácete esa pregunta. Hoy pregúntate, como padre de familia, como madre de familia, como señorita, como joven, hoy pregúntate a ti mismo y dile, Señor, yo oí una palabra donde dice que sus bendiciones se volverían maldiciones para mi vida si yo no te buscara en espíritu y en verdad, si yo no te soy fiel a ti. Pero si soy fiel a ti, esas maldiciones se volverían bendiciones. Hoy quiero decirte, con mucha confianza, el día en que te vuelvas a Dios, el día en que su familia se vuelva a Dios, la palabra de Dios dice, si mi pueblo se humillare y se volviere a mí, yo me volvería a vosotros. Si hoy quieres que Dios bendiga a tu familia, si hoy quieres salir del tormento que está en tu hogar, si hoy necesitas ser libre para servir a Dios, si hay algo que está impidiendo la bendición, a lo mejor entró en tu vida la rebeldía, a lo mejor entró el orgullo, la soberbia, es que yo. Hoy te quiero decir, solamente Dios hace al hombre feliz en la tierra. Nadie más. Si quieres ser feliz en tu hogar, si quieres que tus hijos sean felices, busca a Dios, pero de todo corazón. Dale la honra que Él se merece. No lo dejes para el último. No lo dejes que sea el segundo en tu hogar. Dios tiene que ser el primero en tu hogar. Dios tiene que ser el primero en tus hijos. Para que todo eso sea una bendición completa. A lo mejor no entendías esta parte. A lo mejor te hablaban que Dios bendecía, que Dios sanaba. A lo mejor te hablaron lindo de Dios. Pero Dios quiere de nosotros una entrega. Dios quiere que nosotros los seres humanos, que nosotros que buscamos a Dios, le busquemos en espíritu y en verdad. En esta mañana quiero decirte, a usted familia, a usted joven, señorita, que tal vez no tiene una salida hoy en día, tal vez nada lo hace feliz, tal vez nada llena su corazón. Hoy yo le quiero darle y dejarle esta pregunta. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Quiere en su hogar bendición de Dios o quiere en su hogar maldición de Dios? Esa pregunta se la dejo. La respuesta se la da usted. Dios en esta mañana por esta palabra le da dos opciones. ¿Quieres que tu hogar sea feliz? ¿Quieres que tu familia alcance la bendición de Dios? Entrégate a Él de todo corazón.
No juegues a ser cristiano. No juegues con Dios. Él es soberano. Él, el que te dio la vida. Él, el día de mañana, si le eres fiel, Él te pondrá en lugares que Él fue a preparar. Pero en ti está de ser feliz, de que tu familia sea feliz. Esta palabra es para ustedes. Toda persona que escuche este mensaje, esta palabra, espero en Dios que sea una palabra de bendición para su vida. Si hoy quieres crecer y quieres ser feliz, busca a Dios de todo corazón. No permitas que el diablo te robe la bendición. El diablo lo que quiere es tenerte amargado. El diablo vino a destruir, a matar, a hacer daño. Pero a los hijos obedientes de Dios, Dios los vino a traerle salvación y vino a traerle bendición. Vamos a orar por esta palabra para que aún quede más bendecido y a esperar en Dios que Dios toque tu corazón cuando tenga la oportunidad de oír este mensaje. Vamos a orar al Señor. Señor mío, muchas gracias te doy, porque sé que cuando se habla de usted y cuando se habla de la grandeza suya, su palabra traspasa nuestros corazones. Esta palabra traspasará hogares. Esta palabra, Señor, cuando un joven la escuche, cuando un padre de familia la escuche, Señor, dele la oportunidad de que él entienda que para los hijos obedientes hay bendición y para los hijos desobedientes hay maldición. Señor, bendice esta palabra y bendiga a los que la han de oír. Bajo su bendición, ¿cuál es la del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Amén y amén. Gracias, Señor. Amén.